libro 100 Baggers de Christopher Mayer. Este libro revela cómo convertir $10,000 en 1 millón encontrando acciones que multiplican su valor por 100. Primero, la ilusión de la actividad. El inversor pionero Thomas Phelps soltó esta bomba. En la bolsa, quien compra bien debe quedarse quieto para poder correr rápido. Muchos somos como peces mordiendo un anzuelo brillante solo porque se mueve. Wall Street te vende que tienes que operar a diario, ¿verdad? Pues no. La verdadera riqueza exige paciencia extrema, o sea, comprar y literalmente no hacer nada durante una década. Segundo, la regla inversa del esfuerzo, o la famosa ley de Sosnoff. El precio de una acción varía inversamente al grosor de su archivo de investigación. Sí, las mejores ideas de inversión son brutalmente simples y caben en una servilleta. Si necesitas fórmulas hipercomplejas para justificar una compra, probablemente sea un desastre financiero. Finalmente, el campo minado del mercado. El investigador Carson Block lanzó esta frase explosiva. China es para el fraude bursátil lo que Silicon Valley es para la tecnología. Tienes que huir de los sectores de moda y desconfiar por completo de los expertos. Ahí es exactamente donde operan los estafadores para aprovecharse del entusiasmo ciego. En resumen, para encontrar esa acción que multiplique tu dinero por 100, ignora el ruido, busca ideas dolorosamente simples y ten la audacia de sentarte a esperar. A veces, la decisión financiera más brillante y lucrativa que puedes tomar es la inercia total. Bienvenidos nuevamente a su canal de podcast Market Mind Decode en español. Hoy en nuestra sección de mentalidad analizaremos el libro 100 Baggers de Christopher Mayer. Para esta exploración a fondo, la misión es dar una visión introductoria de la obra. Sí, y establecer muy bien el perfil del autor, porque su tesis desafía totalmente la perspectiva tradicional de las inversiones. Exacto, vamos a desglosar este concepto de las acciones que logran multiplicar el capital inicial por 100, o sea, un crecimiento brutal. Y para entender la solidez de esta tesis, hay que mirar el origen. La curiosidad de Christopher Mayer empezó muy temprano. A los 15 años, si mal no recuerdo. Así es, a los 15, justo en medio del caos del colapso bursátil de 1987. Y esa experiencia de resiliencia financiera vino acompañada de una gran influencia en casa. Su padre trabajaba en Geico. Claro, la compañía aseguradora que respira los principios y el modelo de inversión de Warren Buffett. Esa inversión temprana luego se formalizó académicamente. Se graduó magna cum laude en finanzas y obtuvo un MBA en la Universidad de Maryland. Pero el verdadero laboratorio analítico llegó después. Pasó una década entera trabajando en la banca corporativa. Entre 1994 y 2004. Como analista de crédito y oficial de préstamos. Esa etapa en la trinchera financiera cambió su perspectiva por completo. Porque en lugar de mirar solo pantallas o modelos matemáticos abstractos, auditaba negocios reales. Escudriñaba flujos de caja operativos. Aprendió a evaluar algo que los algoritmos suelen ignorar por completo. La integridad y la visión a largo plazo de la gerencia. Totalmente. Al evaluar el riesgo real de prestar dinero, desarrolló un radar muy fino para detectar negocios sólidos desde el nivel del suelo. Y llevó esa misma lupa a nivel internacional. Visitó más de 40 países en 6 continentes buscando oportunidades que el mercado estadounidense ignoraba. Toda esta experiencia práctica culminó en la creación de su propia firma, Goodlock House Family Capital, aplicando una filosofía de inversión paciente y muy concentrada. Y esa misma paciencia estructuró la investigación de este libro, que nace como una actualización de un clásico de 1972. El clásico de Thomas Phelps. La contribución monumental de Mayer fue filtrar el mercado histórico y aislar exactamente 365 acciones. Acciones que multiplicaron la inversión inicial por 100 entre 1962 y 2014. El objetivo era decodificar el ADN que todas estas empresas compartían, y ahí es donde entra el descubrimiento central de la obra. Los motores gemelos. Exacto. Para un crecimiento tan masivo se requiere que dos fuerzas actúen en simultáneo. Por un lado, un aumento sostenido de las ganancias operativas. Y por el otro, la expansión del múltiplo de valoración. Que en términos prácticos ocurre cuando el mercado se vuelve súper optimista sobre el futuro de una empresa.
los inversores están dispuestos a pagar un precio mucho más alto por cada dólar de ganancia. Si el negocio gana más dinero y el mercado valora esas ganancias cada vez más caro, el precio se dispara exponencialmente. Pero el gran reto es capturar toda esa subida sin sabotear la inversión a mitad de camino. Y la solución aquí es el portafolio de la lata de café. El famoso Coffee Can Portfolio. La estrategia central consiste en comprar empresas de altísima calidad, con dueños operadores y grandes ventajas competitivas. Para luego guardarlas metafóricamente en una lata de café por 10 años. Suena sencillo, pero psicológicamente es agonizante. Imaginar una década entera viendo cómo una acción sube un 200% y luego cae un 40% durante una crisis económica. Resistir el bombardeo de noticias alarmantes requiere una disciplina férrea. La lata de café actúa como un escudo contra los peores instintos humanos. Esa impaciencia y el afán de proteger pequeñas ganancias a corto plazo o vender por puro pánico. La inactividad extrema es el requisito innegociable para permitir que el interés compuesto haga su magia a lo largo del tiempo. Lo cual demuestra que el obstáculo real para lograr rendimientos exponenciales no es la falta de oportunidades en el mercado. Es la psicología humana, esa urgencia constante por hacer algo para aliviar la ansiedad o el aburrimiento. Dejemos una inquietud final sobre la mesa para la reflexión independiente. Si las verdaderas fortunas se construyen mediante esta inactividad extrema y la paciencia a lo largo de décadas, Sí, ¿hasta qué punto la estructura moderna de Wall Street diseñada para cobrar comisiones por transacciones y generar noticias diarias es en realidad un sistema construido para sabotear la riqueza a largo plazo? es una paradoja tremenda. Básicamente, una gran parte de la industria financiera sobrevive y lucra gracias a la incapacidad humana de quedarse quieto. Una gran interrogante para cerrar. Gracias a quienes acompañan hoy este espacio de conocimiento. La invitación es a mantener siempre la convicción en las estrategias a largo plazo. Hasta la próxima edición. Para decodificar esta obra, debemos empezar por su piedra angular. El capítulo 1 titulado Introducción a las 100 Baggers. Arrancamos con este análisis a fondo. Y la misión de hoy es sumergirnos única y exclusivamente en los fundamentos de este primer capítulo del libro de Christopher Meyer. Y es un tema apasionante porque hablamos de un concepto que, la verdad, suena a pura fantasía financiera. Una 100 bagger es una acción bursátil que te devuelve $100 por cada dólar invertido. O sea, transformar $10,000 en $1 millón. Bueno, vamos a desempacar esto. Sé que de entrada suena como una meta casi imposible. Como intentar sacar una escalera real en el póker, ¿no? Exacto, pero lo más loco de todo es que este capítulo demuestra con evidencia clara que no es magia, es estrategia pura y dura. Así es. Cualquier persona puede lograrlo, sin necesidad de un título en finanzas o un máster súper complejo. Solo se requiere comprender el poder del interés compuesto. Lo fascinante aquí es que la inspiración principal de Meyer proviene de un estudio histórico de 1972. El del analista Thomas Phillips, si no me equivoco. Ese mismo. Y toda esta filosofía se resume en una regla de oro que parece dolorosamente sencilla pero que es vital. Básicamente, comprar bien y mantener. Comprar y no tocar. Exacto. Todo se reduce a encontrar negocios sólidos y dejarlos crecer sin interferir para nada. Claro, la teoría suena genial, pero la parte de mantener es donde la psicología humana colapsa por completo. Sí, totalmente. Nuestra mente nos traiciona. O sea, las anécdotas de impaciencia que relata este capítulo realmente duelen al leerlas. Piensa en Carl Pettit. Uy, esa historia es terrible. Vendió sus acciones de IBM por $1 millón para iniciar su propia firma de corretaje. $1 millón suena excelente en el momento, pero la agonía viene después. Porque esas mismas acciones luego habrían valido $2,000 millones. $2,000 millones. Imagínate enterarte de eso. O el propio Thomas Phelps, que vendió sus acciones de Polaroid para pagar una factura médica de $7,415. Y 20 años después. Esas acciones habrían valido $843,000. Es una verdadera locura pensarlo en retrospectiva. Perder casi $1 millón por cubrir una factura de 7,000. Duele físicamente. Muchísimo. Si conectamos esto con el panorama general, notamos un choque gigantesco de mentalidades. El ecosistema financiero actual y la cultura de Wall Street pues fomentan la hiperactividad. Claro, el sistema nos incita a comprar y vender todo el tiempo. Exactamente.
Pero el texto advierte seriamente que debemos distinguir entre actividad y resultados. Phelps usa una analogía brillante. Producir mucho aserrín no te convierte en un buen carpintero. Qué buena frase. Y también compara al inversor ansioso con un pez que muerde el anzuelo simplemente porque ve que algo se mueve en el agua. Totalmente. La clave es enfocarse en la empresa real y su capacidad de crear valor, no en la fluctuación trimestral del precio en la pantalla. Y para quienes buscan optimizar sus inversiones y evitar esa enorme sobrecarga de información diaria, esta es una lección invaluable. Nos están diciendo que la inactividad estratégica es el camino. Una inactividad estratégica y una paciencia extrema son infinitamente superiores a la especulación constante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que el verdadero reto no radica solo en tener la visión para identificar la acción correcta. Sino en apretar los dientes y mantenerla por décadas. Exacto. Y aquí es donde las matemáticas del capítulo son implacables. Incluso con tasas de crecimiento excepcionales, se requiere tiempo. Si una acción crece al 14% anual, tomará 35 años convertirse en una 100 bagger. E incluso con un crecimiento del 36% anual, requiere al menos 15 años. Al final, parece que la mejor estrategia de inversión no es mirar gráficos todos los días. Sino tal vez olvidar a propósito la contraseña de la cuenta para no caer en la tentación de vender antes de tiempo. Eso es muy cierto. Esto plantea una pregunta importante. Si el mayor obstáculo para obtener rendimientos exponenciales es la impaciencia psicológica del ser humano y nuestra necesidad incontrolable de actuar, Claro, el factor humano. exacto. ¿Qué sistemas o barreras tecnológicas se podrían diseñar hoy mismo para bloquear nuestro propio acceso a esos portafolios y asegurar que la tentación no destruya la riqueza de las próximas 3 décadas? Una vez decodificados los fundamentos en el primer capítulo, el autor ahora nos permite avanzar al siguiente nivel, el capítulo 2, titulado Cualquiera puede hacer esto, historias reales. Y bueno, bienvenidos a este análisis profundo. Estoy muy emocionada de estar aquí para desglosar toda esta información junto a nuestro experto. Hola, ¿qué tal? Es un gran gusto. Y sí, como bien decías, la misión central de nuestro análisis hoy es desmitificar cómo personas totalmente comunes lograron multiplicar su dinero 100 veces. O sea, vamos a ver que no se requiere un título en finanzas corporativas, sino una estrategia clara y una paciencia inquebrantable. Totalmente. Y una disciplina que francamente va en contra de nuestra propia naturaleza humana. Sí, exacto. Va en contra del instinto. De hecho, la evidencia que revisamos hoy en este capítulo 2 desarma por completo ese mito del inversor hiperactivo. O sea, ese que opera cada 5 minutos. El caso documentado de Potash of Saskatchewan ilustra perfectamente el costo de esa fricción constante. Uy, sí, el inversor veterano. Estamos hablando de un hombre con 30 años de experiencia que pues prácticamente vivía frente a los monitores buscando la próxima gran oportunidad. Y fíjate que su análisis inicial no estaba mal. Compró acciones a $2 en 1992 y la tesis de negocio era la correcta. Ajá, y de hecho multiplicó su capital 5 veces para el año 96. Claro, pero ahí es donde entra el error psicológico. Liquidó su posición. Y no porque la empresa estuviera mal o cambiaran los fundamentos, sino porque el movimiento del precio se estancó y literalmente se aburrió de esperar. Se aburrió. ¡Qué locura! Y al salir, en ese momento truncó todo el ciclo de capitalización a largo plazo. Exactamente. Si hubiera mantenido esas mismas acciones acompañando el crecimiento orgánico hasta 2007, estaríamos hablando de un retorno de 200 veces la inversión inicial. La lección aquí es contundente. Si la tesis original del negocio sigue intacta, la inactividad es la mejor decisión. Pero claro, es muy fácil decir quédate quieto viendo las cosas en retrospectiva. El verdadero reto operativo es mantener esa inactividad cuando el mundo exterior parece desmoronarse. Así es. Y ese aburrimiento o ansiedad que le costó tan caro al inversor de Potash es justo lo que logró dominar nuestra siguiente protagonista. Esta abuela con sus acciones de eso en 1971. Ese contraste en la investigación es brillante. Una mujer que invirtió en una petrolera y simplemente decidió ignorar el ruido del mercado. No reaccionó al pánico general de las crisis energéticas. Se puso ante ojeras, por así decirlo. Exacto.
Y al taparse los oídos, un solo dólar se convirtió en $418. Y ojo que esto no es un evento aislado. Si revisemos el caso de Boeing en 1970, el panorama macroeconómico era igual o peor. Ah, el famoso pesimismo en la ciudad de Seattle. El clima económico era tan sombrío por los recortes que la broma local era pedirle al último en salir de la ciudad que apagara la luz. Comprar acciones a $9.50 en medio de ese colapso parece una imprudencia enorme. Lo parecía, totalmente. Pero el accionista que mantuvo su posición atravesó guerras, inflación descontrolada y temores económicos sin inmutarse. A largo plazo, logró un crecimiento de 100 veces. El análisis demuestra empíricamente que el peor enemigo del crecimiento no son las recesiones, sino reaccionar a las noticias diarias. Ahora, me surge una duda técnica mirando estos perfiles. Hablamos de ignorar el ruido del mundo, pero ¿qué pasa cuando la volatilidad golpea directamente tu propio portafolio? Hay una diferencia gigante entre leer malas noticias en el periódico y ver cómo tu patrimonio se evapora. Es un punto clave. Y el caso de Chris Middleman con Berkshire Hathaway me parece la verdadera prueba de fuego psicológica de este capítulo. Es un ejemplo perfecto de terror psicológico financiero. Middleman compró acciones de Berkshire en 1972 a $80. Para 1975, esa misma acción cayó a $38. Una caída del 53%. Ver que una inversión se reduce a menos de la mitad es una tortura que casi nadie logra soportar. Porque el instinto de supervivencia te exige vender para frenar la hemorragia. Sin embargo, quienes no capitularon ante esa brutal caída vieron cómo su inversión eventualmente superó los $223,000 por acción. Comprar bien es solo el inicio. Soportar la extrema volatilidad sin rendirse es el verdadero secreto. Esa es la gran paradoja de todo esto. Matemáticamente, multiplicar una inversión 100 veces es algo accesible para cualquier individuo, pero psicológicamente es agotador. Es que la necesidad humana de tomar acción frente al peligro aparente es lo que destruye las mejores carteras de inversión. El aburrimiento y el miedo terminan siendo los mayores destructores de riqueza. Y bueno, con este poderoso análisis del capítulo 2 cerramos la sesión de hoy. Pero, antes de despedirnos, queremos dejarles un pensamiento provocador para analizar en privado. Adelante. Considerando esta urgencia constante de hacer algo, ¿cuántas inversiones sólidas e impecables creen que se están liquidando hoy mismo en el mercado simplemente porque el inversor está aburrido o asustado, sacrificando así su libertad financiera de la próxima década? Continuamos decodificando las capas de este sistema. El capítulo 3, titulado El portafolio de la lata de café. Sí. Hoy vamos a profundizar en los recursos de Christopher Mayer en su libro 100 Baggers, enfocándonos exclusivamente en este capítulo. Exacto, de Mayer. Y la misión de esta exploración profunda es analizar cómo la inactividad extrema no es solo curiosidad. Es una ventaja absoluta. Así es. Cómo esa paciencia es la clave matemática para multiplicar el capital. Es un concepto que, desafía toda la narrativa moderna de las finanzas. La idea original viene del gestor de inversiones Robert Kirby, por allá en 1984. Un visionario, realmente. Totalmente. Él se inspiró en esa costumbre del viejo oeste donde la gente agarraba sus objetos de valor. ¿Los metían en una lata de café? Ajá, en una lata de café, la escondían bajo el colchón y simplemente se olvidaban de ella. Literalmente se olvidara. Y la estrategia financiera es idéntica. Compras las mejores acciones que encuentres y bloqueas el acceso a esa inversión, digamos, por al menos unos 10 años. Y sé que Kirby no sacó esta filosofía de la nada. Hay una anécdota buenísima sobre el esposo de una de sus clientas en los años 50. Ah, claro, la de los documentos financieros. Esa misma. Resulta que tras el fallecimiento de este hombre, Kirby revisó los documentos y notó que el esposo copiaba en secreto las recomendaciones de inversión que Kirby le daba a la esposa. Pero con un método muy particular. Exacto. Invertía unos $5,000 en cada recomendación. Pero en lugar de prestar atención a las órdenes de venta posteriores, él arrojaba los certificados de las acciones en una caja fuerte. Ni las miraba. Para nada. Ignoraba por completo las ventas. Un triunfo de la pereza porque el resultado fue una posición masiva de $800,000 en acciones de Haloid. Que es la empresa que hoy conocemos como Xerox. Xerox, sí. Y es que la mecánica era brillante.
Al ignorar las ventas, él evitó, de tajo, todas esas comisiones y los impuestos que terminan pues comiéndose la rentabilidad en portafolios muy activos. Lo cual permitió que el interés compuesto hiciera todo el trabajo pesado. Y esto no se queda solo en una anécdota curiosa de un individuo. No, claro que no. Si vamos la historia institucional, los datos son aún más contundentes. Miremos el fondo Voya Corporate Leaders Trust. Ese caso es increíble. Compraron 30 acciones en 1935 y literalmente nunca más eligieron una nueva. 80 años con una tasa de rotación de prácticamente cero. Cero rotación, sí. Y al no incurrir en costos de rebalanceo, lograron superar al 98% de sus competidores modernos. Es una locura cuando lo comparas con otros fondos de la misma época, como el Massachusetts Investors Trust, el famoso MTI. Una gran idea inicial que terminó, lamentablemente, arruinada por la avaricia de Wall Street. Totalmente arruinada. Introdujeron comisiones altas, trajeron gestores externos. Y claro, esos gestores necesitan justificar sus salarios. Entonces generan actividad transaccional innecesaria. Exacto. Venden las ganadoras prematuramente y destruyen el rendimiento neto. Pasaron de ser pacientes a ser una máquina de fricción financiera. Ahora, para quienes nos escuchan, es crucial entender por qué esto importa tanto. Es fácil ver los números de Voya y decir que simplemente no hay que hacer nada, pero, Pero en la práctica es dificilísimo. claro, ¿por qué es tan difícil mantener esta inactividad cuando el mercado cae en pánico? Porque el mayor obstáculo para el éxito financiero no es el mercado, es la psicología humana. Es la urgencia incontrolable de vender cuando hay miedo. O cuando ves una ganancia rápida y quieres asegurarla ya mismo. Exactamente. La lata de café es básicamente una protección contra nuestros propios instintos destructivos, un escudo contra la urgencia. Es un escudo. Y eso nos deja con una reflexión final bastante provocativa sobre el entorno actual. Sobre la tecnología de hoy, Así es, si consideramos el diseño de las aplicaciones financieras modernas, con esas notificaciones constantes y luces parpadeantes, gráficos en tiempo real a cada segundo. todo eso está construido específicamente para destruir la mentalidad de la lata de café. Es un sabotaje silencioso. Toda esa arquitectura libera dopamina y fomenta la gratificación instantánea para maximizar el volumen de operaciones. Te obligan a ser impaciente, saboteando la verdadera riqueza a largo plazo. Una dualidad interesante para cuestionar la próxima vez que la pantalla exija una decisión impulsiva. Definitivamente. Con esta perspectiva cerramos nuestro análisis de hoy. Esperamos que esta inmersión haya aportado nuevas herramientas analíticas para quienes nos acompañan. Hasta la próxima exploración. Continuando con nuestro desglose, ahora entramos a analizar el capítulo 4 titulado Estudio sobre las acciones 100 Baggers. Y bueno, la misión de esta parte del análisis es destilar los hallazgos de investigaciones previas sobre estas acciones extraordinarias. Así es. Es fundamental revelar los patrones numéricos y cualitativos exactos que las impulsan, porque no estamos hablando de suerte o de casos aislados. Exacto, hay datos muy duros detrás. Y uno de los estudios que mejor ilustra esto es el análisis de Tony. Ujú. El poder del múltiplo P. Tony descubrió que los movimientos más potentes en el mercado ocurren cuando tienes una coincidencia muy específica. El famoso doble motor, digamos. Totalmente. Es cuando un crecimiento continuo de las ganancias choca de frente con una expansión del ratio precio-ganancia, el múltiplo P. Y el capítulo utiliza el caso de MTEA Foods para ilustrar esto a la perfección. Una empresa operadora de franquicias cuyas ganancias crecieron 12.4 veces. Lo cual ya es un crecimiento corporativo increíble. Claro, pero matemáticamente 12.4 no resulta en multiplicar una inversión por 100. ¿Falta la otra mitad de la ecuación? Falta el entusiasmo del mercado. Y eso es lo que pasó. La percepción del mercado se disparó y expandió el múltiplo PE de MTDOW de 3.5 a 26. Un salto gigante. Y al multiplicar ese crecimiento operativo por la expansión del múltiplo, ahí se logra multiplicar la inversión por 100. Ahora, para entender qué genera ese nivel de convicción a largo plazo, el capítulo analiza otro estudio fascinante, el de la firma Motilal Oswal sobre el mercado de la India. Ah, claro, la investigación que detalla la fórmula SQGLP. Ajá, son 5 elementos esenciales. Tamaño pequeño, calidad, crecimiento, longevidad y precio. O sea, un marco conceptual bastante sólido.
Sí, pero fíjate que la conclusión más fascinante de Motilal Oswal no son los 5 elementos en sí. Sino quién los maneja. Exacto, la gerencia. El estudio concluye que el equipo directivo es el verdadero alquimista capaz de crear oro en el mercado. Me encanta ese término, el alquimista corporativo. Pero de nada sirve encontrar a este alquimista si del lado de la inversión se falla en lo más básico. Uf, sí. Y eso nos lleva directamente al estudio de Martelli y la escasez de paciencia. Es la máxima fundamental del capítulo. Se necesita visión para encontrar la acción, valor para comprarla y paciencia para mantenerla. Y la paciencia resulta ser el elemento más raro de todos en los mercados financieros. Es que no es nada fácil quedarse quieto. Para nada. Por eso Martelli ilustra esto con el caso de AutoZone, que es interesantísimo porque lograron retornos inmensos mediante una recompra masiva de acciones. A pesar de tener un crecimiento de ventas bastante moderado. Moderado pero constante. Quienes tuvieron la paciencia extrema de simplemente no vender, vieron cómo su porción del pastel crecía y crecía. Claro. Pero para tener esa convicción hay que evitar ciertas trampas contables, que es justo lo que advierte Heiserman con su concepto de la escalera de ganancias. Sí, la trampa de mirar únicamente las ganancias contables por acción, el famoso BPA. Porque esa métrica, aunque es la más popular, ignora inversiones cruciales a largo plazo. Exactamente. Ignora cosas como la investigación y el desarrollo. Contablemente, el R&D se ve como un gasto que castiga las utilidades de hoy. Pero estratégicamente es el motor que asegura la longevidad de la empresa mañana. Por eso, identificar estas acciones requiere mucha visión e imaginación sobre el modelo de negocio. No se trata solo de saber leer balances financieros tradicionales. Totalmente de acuerdo. Entonces, si sintetizamos la idea central de este capítulo, lograr rendimientos de 100 veces la inversión es en realidad una mezcla. Una mezcla de expansión matemática con las ganancias y el múltiplo. Y factores humanos vitales, como encontrar al alquimista adecuado en la gerencia. Y tener la disciplina para no vender. Lo cual nos deja un pensamiento bastante provocativo para reflexionar. Si el análisis financiero tradicional tiene puntos ciegos y la paciencia es el recurso más escaso entre los inversores, cabe preguntarse qué disciplinas psicológicas deben cultivarse en secreto para soportar la volatilidad extrema. Para soportarla sin vender prematuramente a los verdaderos gigantes del mañana. Exacto. Es una gran interrogante para dejar sobre la mesa. Sobre la base del capítulo anterior, el autor ahora construye una capa adicional de sofisticación. El capítulo 5, titulado Los 100 baggers de los últimos 50 años. En este análisis a fondo, nuestra misión es destilar la esencia pura de cómo ciertas acciones pues lograron multiplicar su valor 100 veces. 100 veces en el último medio siglo. Y ojo, enfocándonos exclusivamente en los datos de esta sección del texto, el capítulo 5, sin desviarnos a otras partes. Exacto. Queremos desempacar los datos más sorprendentes y, bueno, las estrategias comprobadas de las empresas más rentables, sin abrumarnos con una sobrecarga de información. Porque multiplicar una inversión por 100 suena a fantasía total. Pero la verdad es que obedece a una matemática muy específica y a una paciencia casi sobrehumana. Sí, los números fríos arrojan un dato brutal. Digamos, una acción que rinde un sólido 20% anual necesita 25 años para lograr ese multiplicador de 100. 25 años. 25 años. Y ahí es donde la psicología nos suele jugar malas pasadas. ¿Qué pasa en esa recta final? Pasa que el interés compuesto tiene un efecto de bola de nieve que explota al final. Piensa en llegar al año 20. Tienes un retorno tremendo, de 40 veces tu inversión inicial. La tentación de vender ahí para asegurar ganancias es... ¡Gigante! Pero aguantar esos últimos 5 años es lo que eleva el retorno de 40 a 100 veces. Y hay un detalle vital que casi siempre se ignora: la eficiencia fiscal. Claro, el tema de los impuestos. Ajá. Al no vender la posición, simplemente no hay pago de impuestos sobre las ganancias de capital. Ese dinero que iría al gobierno sigue trabajando y componiéndose al máximo. Lo que nos lleva a uno de los conceptos centrales para que ese 20% anual se materialice. Hay un término brillante aquí: los motores gemelos, o twin engines. Fíjate, es como un cohete de 2 fases. No basta con que la empresa simplemente venda más. Ese es solo el primer motor, un crecimiento masivo de las ganancias corporativas. Vender más, ganar más. Sí, pero el segundo motor es la expansión del múltiplo. Es decir,
lo que el mercado está dispuesto a pagar por esas ganancias. La famosa relación precio-beneficio. O sea, para visualizarlo, es matemáticamente mucho más rentable pagar un múltiplo alto, digamos 20 o 30 veces ganancias, por una empresa que crece de forma sostenida al 20%. Totalmente, Es mejor eso que tratar de encontrar una ganga en una empresa estancada. tal cual. Wall Street a menudo se equivoca al principio porque evalúa a estas empresas como caras según métricas tradicionales. Pero si esos dos motores están encendidos, esa valoración termina siendo ridículamente barata a largo plazo. Y lo más curioso es, ¿de dónde vienen estas empresas? Uno pensaría que todas son tecnológicas, pero la lista incluye comercio minorista y hasta bebidas. Es que la industria no es el factor determinante. El verdadero patrón común es el tamaño inicial. El promedio de estas empresas al comenzar su ascenso era una capitalización pequeña a mediana. Alrededor de 500 millones, ¿no? Exacto, 500 millones. Comenzar con un tamaño manejable, pero con una pista de despegue enorme, ya sea nacional o internacional, es el requisito indispensable. Necesitan espacio para crecer 100 veces. Hablemos de casos reales. Amazon es el ejemplo perfecto de tener un estómago de acero. Sobrevivieron a caídas bursátiles espantosas del 80%. 80%, imagínate. La genialidad de Jeff Bezos fue desafiar directamente cómo Wall Street mide el éxito. Ignoró las ganancias trimestrales inmediatas por completo. Por completo. Se enfocó de manera implacable en el flujo de caja libre y en el retorno sobre el capital invertido. Usó la investigación y desarrollo como una inversión directa. Claro, para aplastar a la competencia. No era un simple gasto operativo para mantener las luces encendidas. Es una bofetada a las métricas convencionales. En el papel, esos gastos hundían las utilidades a corto plazo, pero en la realidad estaban construyendo un monopolio intocable. Y otro caso radical es Monster Beverage. Lograron el hito de multiplicar por 100 en menos de 10 años. Un crecimiento anual brutal. Y pensar que los analistas decían que las bebidas energéticas eran solo una moda pasajera. Fue la combinación perfecta de los motores gemelos, ¿verdad? Sí, márgenes de ganancia altísimos y una expansión de múltiplo masiva cuando el mercado finalmente entendió la demanda sostenida. Pero no todo es crecimiento explosivo reciente. También hay lecciones en gigantes como Gillette o Comcast. Claro, esos casos demuestran ventajas competitivas diferentes. Gillette logró ese crecimiento creando un poder de fijación de precios inquebrantable a través de su innovación de productos. Podían subir los precios año tras año sin perder clientes. Y Comcast lo hizo mediante una agresiva innovación en infraestructura. Expandieron su red cuando la competencia dudaba. Ambas blindaron su crecimiento creando fosos económicos muy profundos. En síntesis, alcanzar rendimientos exponenciales no es suerte. Requiere identificar esos motores gemelos, buscar empresas con suficiente pista de aterrizaje y tener la convicción para soportar la volatilidad extrema. Convicción respaldada por fundamentales sólidos, claro. Eso separa a un inversor promedio de uno extraordinario. Para dejar una idea provocadora en el aire antes de cerrar, si los verdaderos cimientos del crecimiento a menudo se ocultan bajo agresivos gastos de investigación y desarrollo, como ilustró magistralmente el caso de Amazon, Ajá. ¿cuántos futuros 100 baggers estarán siendo descartados hoy mismo por los analistas tradicionales simplemente porque sus números actuales no encajan en las métricas convencionales de rentabilidad a corto plazo? Continuamos decodificando las capas de este sistema. El capítulo 6, titulado La clave de los 100 baggers. En este análisis a fondo del libro de Christopher Meyer, la misión es aislar ese ingrediente único que permite multiplicar una inversión original por 100. Y este es un texto fundamental porque, aterriza la creación de riqueza corporativa. Quita un poco esta idea de que multiplicar el dinero por 100 es cuestión de ganar la lotería, digamos, y lo reduce a una mezcla muy específica de matemáticas y psicología humana. Claro, y hay un caso de estudio del experto Jason Dunville que ilustra esa matemática a la perfección. Resulta increíble observar este planteamiento de un fondo que reporta retornos del 15% anual durante 15 años seguidos. O sea, hoy en día, con toda la fascinación por las criptomonedas y estas subidas meteóricas, pues un 15% anual hasta suena modesto, casi aburrido. Sí suena a un crecimiento decente, pero nadie piensa en un salto a la riqueza absoluta con eso. Sin embargo, ese fue el desempeño real de la empresa Home Capital Group.
Al sostener ese ritmo que parecía aburrido, lograron multiplicar el capital original 49 veces en solo 16 años. 49 veces. O sea, es una locura matemática. Es la magia pura del interés compuesto. Eso hace que esa tasa se vuelva una fuerza exponencial imparable. Y ahí entra la validación de Charlie Munger, que rescata el texto. Munger señala que si un negocio gana un 18% sobre su capital durante 2 o 3 décadas, el resultado final será extraordinario, incluso si el precio inicial de compra pareció un poco caro. El problema es que el factor humano suele sabotear esa matemática. Totalmente. La trampa es 100% psicológica y requiere una paciencia estoica. Por ejemplo, durante la crisis financiera de 2008, las acciones de Home Capital se desplomaron más de un 50%. Un golpe durísimo de ver en tu portafolio. Exacto, y entrar en pánico y vender en ese valle destruye por completo la oportunidad matemática a largo plazo que venían construyendo. Para evitar ese pánico hay que entender qué hace que el motor funcione por dentro. La brújula aquí es el ROE, el retorno sobre el capital. En términos muy simples, es la capacidad de una empresa para tomar el dinero que ya tiene y exprimirlo de manera súper eficiente para generar más dinero. El estándar que marca el capítulo es buscar un ROE sostenido del 15 o 20% durante unos 4 o 5 años. Pero el detalle crucial aquí es que ese rendimiento debe venir de altos márgenes operativos, de vender productos realmente rentables y no de inflar los números asumiendo deudas peligrosas. El libro menciona el ejemplo hipotético de Dunkin' Donuts en sus inicios para visualizar esto. Un negocio con una economía sólida, un ROE altísimo y sobre todo una pista de aterrizaje gigantesca para crecer de 35 a 8,000 locales. Aunque claro, un ROE alto no sobrevive por sí solo. Don Buell resalta un segundo filtro innegociable que es la habilidad de la gerencia para asignar el capital. O sea, las buenas matemáticas necesitan pilotos muy hábiles al mando. Pilotos que cuando tienen efectivo de sobra, recompran las acciones de su propia empresa en lugar de salir a hacer compras corporativas imprudentes. Recomprar acciones es básicamente hacer que las rebanadas del pastel que ya tienen los inversores actuales se vuelvan más grandes y mucho más valiosas. Es un movimiento muy característico de los dueños verdaderos. Y hablando de decisiones directivas, el instinto natural de cualquiera en las inversiones es liquidar apenas hay una ganancia razonable. Pero la regla sobre cuándo vender en este capítulo es sorprendentemente estricta. Sí. El texto sugiere no deshacerse de la acción a menos que el ROE caiga por debajo del 20%, o que la valoración del mercado se vuelva irracionalmente absurda. Los líderes que tienen su propio patrimonio en riesgo operan con esa misma cautela frente al riesgo de arruinar el negocio. Es la clásica analogía del béisbol. Los grandes operadores prefieren conectar múltiples sencillos de forma continua para asegurar un avance constante en las bases. En lugar de buscar desesperadamente el gran jonrón y terminar ponchados. Esa acumulación de sencillos es lo que garantiza la supervivencia y el crecimiento seguro a lo largo del tiempo. Al final, la lección central de este sexto capítulo se reduce a buscar máquinas de interés compuesto, identificar empresas capaces de reinvertir sus propias utilidades a tasas muy altas y dejarlas correr sin interrupción durante periodos prolongados. Lo cual deja sobre la mesa una gran interrogante para quienes nos escuchan hoy. Si la verdadera creación de riqueza empresarial se sostiene en la paciencia matemática y la sostenibilidad del retorno a largo plazo, ¿cuántas fortunas potenciales se están evaporando a diario, simplemente por la obsesión moderna con la gratificación financiera instantánea? Continuamos decodificando las capas de este sistema el capítulo 7, titulado Propietarios Operadores, la piel en el juego. Hoy el objetivo de este análisis a fondo es extraer la esencia matemática y psicológica de por qué las empresas dirigidas por líderes que invierten su propio capital tienen una ventaja enorme. Totalmente. Es que, si lo piensas, la alineación de incentivos lo es todo en este mercado. Ver a ejecutivos con su patrimonio personal atado al destino de la empresa no es un simple detalle, o sea, matemáticamente es un predictor de que van a rendir mucho mejor a largo plazo. Claro, y para visualizarlo, siempre recuerdo esa escena clásica de la serie Seinfeld, el episodio de la Bolsa de Valores. Ah, sí, es un gran ejemplo. Sí, donde George y Jerry compran acciones solo por el soplo de un informante, Wilkinson. Y resulta que Wilkinson tiene millones metidos ahí. ¿Y luego el precio de la acción cae?
Exacto, el precio cae. Jerry entra en pánico y vende todo. Pero George decide conservar su posición simplemente porque sabe que el informante no ha vendido. Y al final, George gana, lo cual es pura comedia, pero encierra una verdad financiera incuestionable. Es que ilustra a la perfección la regla de Martin Sosnoff. O sea, el verdadero instinto empresarial equivale a tener una propiedad accionaria significativa. Y la métrica es bastante rígida en realidad. Sí, tiene que ser del 10 al 20%, ¿verdad? Exactamente. Si la junta directiva y la gerencia no poseen por lo menos entre ese 10 y 20% de la empresa, es mejor descartar la inversión de inmediato. Simplemente no hay una alineación real de intereses. Pero a ver, ¿por qué los ejecutivos tradicionales, a los que llamamos agentes, actúan tan diferente a los verdaderos dueños? Porque si revisamos la investigación de Horizon Kinetics, los incentivos de ambos grupos son diametralmente opuestos. Los agentes parecen vivir obsesionados con los resultados trimestrales. La respuesta corta es la preservación de su propia carrera. Un gerente externo, un agente, necesita mostrar ganancias récord hoy para asegurar su bono y proteger su puesto. Claro, el beneficio a muy corto plazo. Sí, y por eso hacen adquisiciones súper llamativas para lucirse en el momento. Y en crisis severas, como vimos en el 2008, el miedo los paraliza y acumulan efectivo. En cambio, un propietario operador, al tener su propio dinero en riesgo, piensa en décadas. Piensa a largo plazo. Exacto, no en trimestres. Y el ejemplo brillante de esto es John Malone en Liberty Media, alguien que detesta pagar impuestos corporativos. Y ahí es donde la mecánica financiera se pone fascinante. Para un analista superficial que solo lee el reporte de ganancias tradicionales, una empresa así parece una mala inversión porque sus ganancias contables son bajas. Así es. Pero lo que hace Malone es minimizar intencionalmente los ingresos antes de impuestos. Entonces, ¿cómo funciona esa creación de valor en la práctica? Pues la estrategia consiste en reinvertir agresivamente todo el flujo de caja operativo dentro del mismo negocio. Al hacer esto, se protege ese capital de los impuestos y se genera un efecto compuesto masivo en el valor del capital a largo plazo. Al dueño le da igual la métrica trimestral, le importa hacer crecer el valor real de los activos. Y por eso, cuando llega una crisis y todos en el mercado entran en pánico, estos propietarios asumen deuda de manera estratégica para comprar activos a precio de remate. Mientras los agentes se esconden debajo de la mesa. Literalmente. Y esa visión oportunista cambia las reglas del juego. Sin embargo, existe una falla estructural gigantesca en cómo los mercados modernos miden este éxito. Es paradójico ver cómo índices tan populares como el S&P 500 castigan esta misma convicción. Es un problema matemático crítico, especialmente si hay capital invertido de manera pasiva. El S&P 500 está ponderado por la capitalización de mercado ajustada por el capital flotante libre. Es decir, solo toma en cuenta las acciones disponibles para el público. Y si un fundador exitoso confía ciegamente en el futuro de su empresa y decide comprar más acciones, el capital flotante se reduce. Lo que significa que el índice automáticamente disminuye el peso de esa compañía. Quien invierte a través de fondos indexados pasivos, estructuralmente está infraponderando a las empresas donde los líderes tienen el mayor compromiso. Es absurdo. Se castiga financieramente a la empresa justo cuando su líder demuestra mayor convicción. Absurdo y muy costoso. Los datos del estudio de Schulman y Noyce confirman que las empresas gestionadas por multimillonarios superan al índice por un asombroso 7% anual. Un 7% extra cada año es muchísimo. Así es. Al seguir ciegamente al índice, el capital se pierde un rendimiento extraordinario que proviene justamente de seguir a quienes tienen la piel en el juego. El panorama queda clarísimo. El mayor nivel de certeza y rentabilidad proviene de asociarse con talento que arriesga su propio patrimonio. Son operadores que poseen ventajas invisibles y barreras de entrada formidables gracias a conexiones profundas en la industria. Como es el caso de Steven Udvar-Hazy. Exacto, con su red inigualable en el sector de la aviación. Ese nivel de conocimiento especializado y acceso a redes de tan alto nivel simplemente no puede ser replicado por un comité de gerencia tradicional. Definitivamente no. Y todo esto nos deja con una reflexión bastante provocativa para cerrar el análisis. Si las reglas matemáticas de los índices bursátiles más populares castigan estructuralmente a las empresas con fundadores altamente involucrados,
¿Qué otras métricas financieras tradicionales están diseñadas para mantener al capital atrapado en la mediocridad en lugar de potenciar un crecimiento verdaderamente exponencial? Es una pregunta fundamental para cuestionar la próxima vez que se evalúe cualquier inversión. Siguiendo con nuestro análisis, el capítulo 8 titulado Los forasteros. Los mejores CEOs y la misión de esta inversión profunda de hoy es desglosar este concepto fascinante de William Thorndike que demuestra que los directores ejecutivos más exitosos de la historia pues no eran administradores tradicionales, sino genios absolutos en la asignación de capital. Ese es el verdadero núcleo del asunto. Thorndike realmente desmitifica esa figura típica del líder corporativo que solo vive para microgestionar y mejorar el producto estrella de la compañía. La realidad que plantea aquí es que el rol más crítico de un director ejecutivo es, fundamentalmente, ser un inversionista. Claro. Y pensemos en esa especie de caja de herramientas que todo líder tiene a su disposición. O sea, según el texto, tienen 5 opciones principales para usar el capital: invertir en operaciones, adquirir negocios, pagar dividendos, reducir deuda o recomprar acciones. Sí, y 3 formas de obtenerlo, que son emitir acciones, emitir deuda o simplemente usar el flujo de caja. Y lo vital de esto es entender por qué el éxito sostenido no depende de estar en una industria de moda, sino de cómo se manejan estas herramientas. Totalmente. Y los ejemplos específicos que da el texto me dejaron fascinada. Fíjate en el caso de Henry Singleton en Teledyne. O sea, el tipo recompró el 90% de sus acciones y logró multiplicar la inversión inicial 180 veces. 180 veces es una locura. Y luego tienes a John Malone en TCI con ese retorno histórico de 900-1. Pero la perspectiva analítica detrás de esto es lo interesante. Estos líderes compartían una filosofía completamente a contracorriente de lo que dictaba Wall Street en ese entonces. Operaban lejos del ruido financiero tradicional, ¿verdad? Así es. Priorizaban el flujo de caja sobre esas ganancias reportadas trimestrales que todos los analistas persiguen. Mantenían organizaciones súper descentralizadas. Su enfoque estaba siempre en aumentar el valor por acción y no en inflar el tamaño total de la empresa para salir en las portadas de revistas de negocios. Preferían una rebanada de pastel más grande para cada accionista en lugar de hornear un pastel corporativo gigante, pero mucho menos rentable. Exactamente. Y Singleton es el ejemplo perfecto de esa resistencia a la presión externa. Recompraba acciones, pero no por seguir una moda financiera. Lo hacía porque tenía una paciencia casi glacial para esperar a que el mercado ignorara a Teledyne. Claro, compraba cuando las acciones estaban drásticamente subvaluadas. Justo ahí. Porque recomprar acciones cuando están caras simplemente destruye el valor. Él aprovechaba la miopía del mercado a su favor para aumentar la participación de los accionistas restantes a precio de remate. Y este tipo de aislamiento intelectual sigue dando frutos en el panorama moderno. Si observamos operaciones más recientes mencionadas en el capítulo, como AutoZone o Constellation Software, vemos que la filosofía persiste intacta. Sí, Constellation Software es un caso fenomenal. En lugar de intentar desarrollar el próximo programa revolucionario desde cero, se han dedicado a adquirir cientos de pequeñas empresas de software de nicho. Usan el flujo de caja de esas adquisiciones para comprar aún más empresas. Funcionan casi como una máquina matemática de asignación de capital. Y por su parte, AutoZone ha reducido su cantidad de acciones circulantes de manera tan sistemática que la participación de cada inversionista restante se vuelve cada vez más lucrativa, independientemente de si venden más repuestos automotrices en un trimestre particular. El producto es solo el vehículo para generar efectivo. La verdadera creación de riqueza ocurre en la sala de juntas cuando deciden qué hacer con ese efectivo, lo cual, para quienes buscan empresas con crecimiento explosivo, cambia por completo la manera de evaluar oportunidades. El mensaje aquí es súper claro. Es fundamental evaluar la destreza financiera de los directivos, ya que esas decisiones de asignación de capital son el motor real del valor. Es la diferencia entre ganar la lotería por estar en el sector correcto en el momento adecuado y saber cómo invertir metódicamente. Exacto. La gestión de capital es lo que verdaderamente genera riqueza a largo plazo. A modo de resumen, las lecciones de estos forasteros del capítulo 8 nos muestran que el éxito astronómico de una empresa no siempre viene de la innovación del producto, sino del ingenio financiero. Una lección invaluable para cualquier analista del mercado. Lo que nos deja con un pensamiento bastante provocativo para el final.
Si la habilidad para asignar capital es el factor decisivo para el éxito astronómico de una empresa, ¿debería el público inversionista dejar de obsesionarse por completo con los productos que vende una compañía y exigir, en cambio, conocer el historial de inversiones personales de su CEO antes de comprar una sola acción? Una perspectiva que sin duda altera todas las reglas del juego. Continuando con nuestro desglose, el capítulo 9, titulado Secretos de una acción que multiplicó su valor 18,000 veces. Arrancar con esto es fascinante porque la misión de nuestro recorrido de hoy es entender exactamente cómo $10,000 invertidos en Berkshire Hathaway se convirtieron en 180 millones. 180 millones, sí. Y vamos a ir directo a los engranajes de este motor. Asumiendo que ya hay un dominio de los conceptos básicos, sin caer en la jerga financiera aburrida de siempre. Totalmente. Y para establecer el contexto adecuado, hay que dejar claro que este nivel de éxito no tiene nada de magia. O sea, las fuentes, específicamente la investigación de Lena Chirkova, documentan un patrón estructural brillante. Un patrón que de verdad cambia las reglas. Porque el núcleo de todo el sistema es el famoso float, o capital flotante. Ajá. Quienes sigan el mercado de cerca saben cómo operan las aseguradoras. Se cobran primas por adelantado y luego se pagan los reclamos mucho tiempo después. Y en el intermedio la empresa invierte ese dinero. Claro, pero fíjate que lo fascinante aquí es la escala de esto y el costo de ese capital, porque según los datos de Chirkova, ese apalancamiento representó en promedio un 37.5% del capital total de la empresa. Es un porcentaje enorme. Altísimo. Pero el factor multiplicador no fue solo la cantidad, sino que lograron financiarse a tasas negativas. Tasas negativas. O sea, en lugar de emitir bonos o pedir préstamos bancarios pagando intereses, el mercado literalmente les estaba pagando por usar su dinero. Exactamente. Porque al operar sus subsidiarias de seguros con una estricta rentabilidad técnica, digamos, generando ganancias de suscripción reales, el costo de mantener ese float se vuelve negativo. Es un apalancamiento subsidiado. Es contraintuitivo por completo. Eso cambia la matemática del riesgo. Pero claro, tener capital barato es solo la mitad de la ecuación. Sí. Porque las fuentes subrayan una disciplina férrea, casi irracional frente al mercado. Y el capítulo lo ilustra perfectamente con el caso de la subsidiaria National Indemnity. Entre 1989 y el año 2000, los ingresos de esta empresa cayeron de manera drástica. Muy drástica. Y el detalle crucial ahí es que no cayeron por falta de demanda. No, para nada. Fue por una decisión deliberada de la directiva. Se negaron rotundamente a bajar sus precios para competir por cuota de mercado. Dejaron ir a los clientes antes que perder esa rentabilidad técnica. Si conectamos esto con el panorama general, el éxito se sostiene en 3 pilares. 1. Usar dinero de otras personas. 2. Financiarse a tasas menores a las del propio gobierno. Y 3. Tener la disciplina de retirarse del mercado cuando el riesgo es alto. Es una arquitectura financiera formidable. Al entender esto, la curiosidad natural es, bueno, ¿cómo aplicar este nivel de éxito hoy en día? Porque replicar un conglomerado de ese tamaño es poco realista actualmente. Ahí es donde el texto apunta hacia el modelo de la compañía tenedora, los famosos holdings. Usan el ejemplo específico de Todd Peters y su portafolio internacional TF Ryan. Claro, buscan replicar ese mismo modelo. Precisamente, buscan estructuras con dueños, operadores y balances financieros que sean como fortalezas. Tienen esa libertad de mover el capital rápidamente. Así es, sin las ataduras de un negocio único. Entonces, el gran aprendizaje de este análisis es que las ventajas más grandes a veces son puramente estructurales. No es solo saber elegir acciones. Totalmente de acuerdo. Y esto plantea una pregunta importante para reflexionar. A ver, Si retener capital flotante a tasa negativa es tan infalible, ¿qué otras industrias, más allá de los seguros, podrían estar cobrando por adelantado para invertir ese dinero libremente en este preciso momento? ¡uy! ¡Qué excelente perspectiva para analizar otras áreas del mercado! Nos deja mucho en qué pensar. Y con esa idea cerramos nuestra inmersión profunda de hoy. Ha sido un recorrido fascinante por los cimientos de la rentabilidad. Gracias a quienes acompañaron este análisis. Hasta la próxima. El siguiente módulo de nuestro análisis es el capítulo 10, titulado Los héroes de Kelly. Apuesta a lo grande. Y
Bueno, el objetivo de la sesión de hoy es desentrañar por qué la diversificación extrema, De hecho, es el enemigo. exacto, el enemigo de los retornos extraordinarios, y cómo concentrar el capital estratégicamente es pues la pieza fundamental para obtener inversiones que multiplican su valor por 100. Claro, y para entender la magnitud de esta idea, resulta brillante una analogía de Warren Buffett que se menciona en el texto. El famoso problema del arca de Noé. Ese mismo. Él describe esta tendencia natural de comprar dos de todo, o sea, invertir en 50 o 75 cosas distintas. Crea un verdadero zoológico. Sí, un zoológico en el portafolio, lo cual, estadísticamente hablando, bueno, garantiza resultados promedio y bastante mediocres. Esa imagen del zoológico, complementa a la perfección la regla de Thomas Phelps. Ujú. Esa de no caer en la tentación de dispararle a presas pequeñas. Hay que enfocar el capital exclusivamente en las mejores ideas. Aunque suena locura poner tanto patrimonio en tan pocas opciones. Totalmente. Suena a locura hasta que vemos la matemática detrás del criterio de Kelly. Es que el criterio de Kelly es fascinante porque elimina la emoción humana de la toma de decisiones. John L. Kelly Jr. desarrolló esta fórmula matemática. Para determinar el tamaño óptimo de una apuesta. Así es. Básicamente, la ecuación evaluar la ventaja real frente a las probabilidades que ofrece el mercado. Si la probabilidad de ganar y el pago potencial son inmensamente superiores al riesgo de pérdida, la fórmula dicta exactamente qué porcentaje del capital debe asignarse. Para maximizar la tasa de crecimiento compuesto a largo plazo. Es una verdad matemática súper agresiva. Y contundente. Pero es justamente esa agresividad lo que la vuelve tan difícil de aplicar en su forma pura. Claro, la fórmula original optimiza el crecimiento, pero resulta psicológicamente brutal. Imaginar oscilaciones masivas y caídas temporales del 50% en el capital es, Algo que muy pocos estómagos pueden soportar. definitivamente. Y ahí es donde la solución del medio Kelly entra a salvar el día. Esa reducción a la mitad es vital, porque los mercados financieros no son un casino con probabilidades perfectamente calculables. Siempre existen variables ocultas. Y un margen de error analítico. Exacto. Al apostar exactamente la mitad del porcentaje que dicta la fórmula de Kelly, se reduce drásticamente la volatilidad y la probabilidad de sufrir pérdidas devastadoras. Y lo más sorprendente de esta adaptación es que, al cortar el riesgo a la mitad, se sacrifica apenas un 25% del rendimiento total esperado. Lo cual es una herramienta sumamente práctica para quien gestiona su propio patrimonio. En lugar de coleccionar docenas de acciones al azar por miedo a equivocarse, se puede adoptar esta mentalidad del medio killing. Para concentrarse fuertemente en unas pocas ideas de alta convicción, manteniendo al mismo tiempo un margen de seguridad emocional. Ahora, llevar esto de la teoría a la práctica suena intimidante. Cualquiera se preguntaría si realmente hay inversores institucionales aplicando esta concentración tan extrema hoy en día. Bueno, los números en el texto demuestran que sí. Grandes figuras como Seth Klarman o Prem Watsa operan exactamente con este nivel de convicción. Manejan fondos inmensos, concentrando más del 90% de sus carteras en apenas unas 10 posiciones. Tienen la estructura y la libertad para hacerlo. Lo cual contrasta de forma radical con la industria tradicional de los fondos mutuos, que suelen diluir sus mejores ideas en 100 o más acciones distintas. Y ese contraste expone una gran ironía. Los fondos institucionales típicos no diversifican masivamente porque genere mejores retornos. Lo hacen por presiones corporativas y comerciales. Temen que la volatilidad a corto plazo espante a los clientes, así que terminan imitando a los índices del mercado para conservar sus empleos. Volviendo completamente irrelevante cualquier gran victoria individual que puedan tener. Básicamente, se prioriza el riesgo de carrera sobre la rentabilidad real. Mientras que el inversor independiente, al no tener esa presión institucional de reportar ganancias estables cada trimestre, posee una ventaja gigantesca. Si logra dominar la volatilidad a través del medio Kelly, Y mantener el enfoque en sus mejores ideas. todo esto nos deja una lección clarísima en este capítulo. Mantener una lista corta y rigurosa asegura que, cuando se acierta en una idea monumental, el impacto financiero sea verdaderamente significativo para el portafolio. Se trata de tener menos opciones, pero con muchísima más convicción. Y esto abre la puerta a una reflexión final bastante provocativa. A ver,
Si la diversificación masiva es exactamente lo que hacen los fondos de inversión con peores rendimientos para protegerse de sus propios errores, cabe preguntarse si la tranquilidad psicológica que otorga tener un portafolio inmenso es en realidad la trampa que garantiza la mediocridad financiera a largo plazo. Continuando con nuestro desglose, el capítulo 11 titulado Recompra de acciones. Acelerar los rendimientos. Así es. Y hoy tenemos una misión muy clara. Vamos a explorar exclusivamente las ideas de este capítulo del libro 100 Baggers para entender cómo esta jugada corporativa actúa como un acelerador secreto, un motor para multiplicar el capital. Es nuestro único objetivo. Y sí, no vamos a desviarnos hacia otras partes del texto hoy. Nos quedamos en estas páginas porque detallan una estrategia vital para identificar empresas con un potencial verdaderamente excepcional. Exacto. Es una táctica muy comentada, pero que sorprendentemente pocos directivos aplican con la disciplina correcta. Bueno, vamos a desempacar esto. Para entender el concepto central, tenemos que hacer un viaje rápido a Francia. Por allá en el año 1652. Un salto al pasado. Tal cual, resulta que el rey Luis XIV estaba en apuros financieros debido a una guerra bastante costosa con España y necesitaba liquidez urgente. Claro, las guerras no se pagan solas. Para nada. Entonces un banquero italiano llamado Lorenzo de Tonti le propuso crear un fondo gubernamental un tanto peculiar. La regla inquebrantable era que no podías vender ni transferir tu participación. Y si pasabas a mejor vida, tus acciones simplemente se cancelaban. Lo fascinante aquí es la matemática despiadada detrás de ese fondo, que terminó conociéndose como la tontina. Ajá. Cada vez que un inversionista fallecía y sus acciones desaparecían, la misma cantidad de ganancias se repartía entre menos personas, así que los sobrevivientes se hacían más ricos automáticamente, sin mover un solo dedo. Un enfoque de inversión bastante oscuro. Uno se imagina a esa gente en el siglo XVII cruzando los dedos para ver si su portafolio subía de valor durante la noche gracias a una desgracia ajena. Totalmente. Pero es una anécdota fantástica. Ahora, llevar esta idea macabra a Wall Street suena raro. ¿Cómo se traduce esto en ganancias para una empresa hoy en día sin que nadie pierda la vida? Afortunadamente, de una forma mucho menos trágica. Si conectamos esto con el panorama corporativo actual, la recompra de acciones es esencialmente una tontina moderna. Una tontina corporativa. Exactamente. Cuando una empresa usa su propio efectivo para salir al mercado, comprar sus propias acciones y luego destruirlas, la base total de accionistas se encoge. Se reduce el pastel. Y matemáticamente esto significa que los beneficios, los activos y los futuros dividendos se concentran de manera automática en el grupo de accionistas leales que decidieron no vender. Y el impacto de eso es brutal. Quienes siguen el mercado saben que esto mejora las ganancias por acción. Pero el capítulo deja claro que el verdadero poder de esta estrategia es cómo impulsa el valor incluso en economías de bajo crecimiento. Es un motor de crecimiento en sí mismo. Sí, una empresa puede estar estancada en ventas, pero si reduce agresivamente sus acciones en circulación, el valor para cada accionista sigue creciendo. Y además es un mecanismo muy eficiente a nivel de impuestos. Totalmente de acuerdo. Y aquí es donde el libro trae a la mesa el argumento de Warren Buffett. Fundamental. Él sostiene que, si tienes un negocio excelente, usar tu capital para comprar partes de tu propia empresa a precio de descuento es infinitamente mejor que intentar comprar una compañía distinta. Te ahorras todos los riesgos de integración. Exacto. Te evitas lidiar con culturas corporativas diferentes o productos que no conoces. Tiene todo el sentido del mundo. Pero eso me genera una duda. Si es una jugada tan brillante, ¿por qué no vemos a todas las empresas haciéndolo con éxito? Ese es el debate clave. El autor analiza un estudio sobre empresas que multiplicaron su valor 100 veces entre 1962 y 2014. Un periodo larguísimo. Y los números revelan que la recompra no fue la táctica más común. El problema es que muchas directivas lo hacen pésimo. Compran acciones cuando el mercado está carísimo, solo para inflar métricas a corto plazo y cobrar bonos ejecutivos. O sea, compran caro en lugar de comprar barato. El error más viejo del mundo. Tal cual. Sin embargo, quienes la aplicaron disciplinadamente, comprando solo con un descuento significativo, obtuvieron retornos espectaculares. Es un filtro clave para encontrar ganadores.
Lo que resume por qué esta información es oro puro para la audiencia. Entender la recompra permite identificar empresas que aceleran el interés compuesto de forma pasiva para sus inversionistas leales. Es como subirse a una escalera eléctrica. La empresa hace todo el trabajo pesado. Así es. Y para cerrar, quiero dejar una pregunta para que quienes nos escuchan reflexionen. Adelante. Si una empresa decide usar gran parte de su efectivo para devorar sus propias acciones en lugar de expandirse, ¿podría ser esta la señal más innegable de que sus directivos saben que el resto del mercado está subestimando drásticamente su verdadero valor futuro? Ahora, concentremos nuestra atención en el capítulo 12 titulado Mantener a los competidores a raya, basado en el libro 100 Baggers de Christopher Mayer. En este análisis a fondo, nuestra misión es descubrir cómo las empresas logran proteger sus ganancias a largo plazo. Ujú. Protegiéndolas con ventajas competitivas reales. Exacto. Nos vamos a enfocar exclusivamente en este capítulo 12 para sacar ese conocimiento rápido y profundo, para quienes buscan aprender sin abrumarse con jerga financiera pesada. Bueno, vamos a desempacar esto. Para entender esta dinámica tenemos que hablar de la clásica idea de Warren Buffett. Claro, sobre construir un foso económico alrededor del negocio. Ese mismo. Un foso duradero. Meyer usa una analogía excelente. Dice que la persistencia de esa ventaja es tan esencial para una empresa excepcional como la ginebra para un martini. Es una gran forma de verlo. Sí, porque sin esa defensa estructural, multiplicar el capital a esos niveles es matemáticamente improbable. Lo fascinante aquí es observar cómo se construyen exactamente las tácticas de este foso económico en la práctica. Porque, no hablamos de conceptos teóricos, sino de barreras tangibles y reales. Una ruta clásica es ser el más barato. Como pasa con el comercio minorista. Totalmente. Pensemos en infraestructuras como las de Walmart o en finanzas con Interactive Brokers. Su inmensa eficiencia operativa ahuyenta a cualquier rival que intente competir en precio. Y otra táctica es usar el tamaño en sí mismo como un arma defensiva. Claro, y cuando pensamos en un tamaño gigantesco, siempre nos viene a la mente alguien como... Intel, por ejemplo. Sí, Intel. Con esa escala global masiva, donde la barrera de entrada para fabricar microchips requiere invertir miles de millones de dólares. Pero el capítulo también nos recuerda que el tamaño funciona a microescala. Exactamente. Funciona muy bien. Ahí es donde entra el caso de Atlas Financials que analizan en el libro. No son un gigante global para nada, pero dominan un nicho hiper específico. Aseguran flotas de taxis. Es un mercado súper de nicho. Así es, y al acaparar ese rincón del mercado, crean un muro casi impenetrable para los nuevos actores, porque ya controlan los datos y la experiencia. Y la red de distribución de ese segmento en particular. Exacto. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque revisando la investigación de Michael Mauboussin, enfocada en la estabilidad industrial, vemos que no solo importa la táctica de la empresa, también importa mucho el terreno de juego. Exactamente. ¿Y cómo afecta a la industria a la supervivencia de estos fosos económicos? Pues afecta de manera absoluta. Mauboussin contrasta la tranquilidad de la industria de bebidas con la tremenda volatilidad del sector de los teléfonos inteligentes. Piensa en esto. Una marca de refrescos que hoy es dominante probablemente siga imprimiendo dinero con el mismo producto en 10 años. Sí, sin cambiar la receta ni nada. Tal cual. En cambio, en la tecnología de hardware, el líder innovador de hoy corre el riesgo de volverse irrelevante casi antes de terminar el año fiscal. Es verdad. La velocidad a la que un teléfono pasa de ser tecnología de punta a un pisapapeles caro es asombrosa. Entonces, la premisa es que las inversiones extraordinarias necesitan tiempo para madurar. Así es, y ese tiempo abunda muchísimo más en sectores que son inherentemente estables. Proporcionan una pista de aterrizaje larga. Si conectamos esto con el panorama general, tenemos que introducir un concepto clave, la reversión a la media del investigador Matthew Berry. ¿Te refieres a esa especie de gravedad corporativa que tira hacia abajo los rendimientos de las empresas? Exacto. El éxito sostenido inevitablemente atrae a la competencia, y esa competencia suele comprimir los retornos extraordinarios, llevándolos hacia el promedio histórico. Sin embargo, los datos de Berry revelan una excepción crítica en todo esto. ¿Los márgenes de ganancia? Así es. Los márgenes de ganancia bruta son increíblemente resistentes a esta reversión. Y la razón de fondo es el poder de fijación de precios. Si una empresa tiene un foso verdadero,
el producto retiene su valor frente al cliente. Lo que les permite mantener su sobreprecio inicial. Totalmente mantienen su margen bruto. Además, estas empresas grandes logran sostener sus victorias porque encuentran eficiencias constantes en sus gastos operativos generales, algo que los rivales emergentes no logran replicar con la misma agilidad. Entonces, ¿qué significa todo esto? La aplicación práctica para la audiencia es muy clara. Identificar empresas ganadoras no se trata de presentimientos o de intuición. Para nada. Implica buscar pruebas financieras tangibles de ese foso económico. Buscar márgenes brutos que sean consistentemente superiores a los de la competencia. Esa es la firma inconfundible de que el castillo está bien defendido. Y eso plantea una pregunta importante. Si consideramos que la esperanza de vida corporativa se está acortando cada vez más rápido, los fosos económicos del mañana tendrán que depender de defensas completamente distintas a las ventajas de tamaño y costo del pasado. Es una reflexión muy provocadora para que quienes escuchan la sigan explorando por su cuenta. Continuando con nuestro desglose, ahora entramos a analizar el capítulo 13, titulado Miscellaneous Mentation on 100 Baggers. En este análisis a fondo, la misión que tenemos es súper clara. Queremos aislar las lecciones exclusivas de este capítulo sobre, digamos, las trampas psicológicas, los fraudes del mercado y los modelos mentales que son esenciales para identificar estas acciones que multiplican su valor por 100. Exacto. Y vamos a estructurar todo esto bajo una premisa central, que los dos mayores enemigos de quien invierte son, primero, uno mismo, y segundo, el sistema financiero. Así que yo estoy muy entusiasmada. Entremos de lleno en esto. Sí, estoy seguro de que ese marco mental es el más adecuado, porque el texto arranca ilustrando cómo la impaciencia, pues básicamente destruye el capital desde adentro. Fíjate en el caso que mencionan del fondo de Ken Hibner. Uy, claro, ese ejemplo es brutal. Totalmente. Durante una década completa, el fondo como tal generó un rendimiento anual del 18%. Es un número extraordinario. Pero el inversor promedio de ese mismo fondo apenas rozó un 11%. O sea, perdieron un 7% de rendimiento en el camino. Exactamente. Esa brecha del 7% es el costo puro de entrar y salir del mercado en los momentos equivocados, o sea, por estar persiguiendo picos de rendimiento a corto plazo. Y ahí es donde el autor introduce este término que me parece fascinante, el famoso arbitraje del aburrimiento. Porque la tendencia humana a vender acciones sólidas simplemente porque no se mueven es fuertísima. Terminan persiguiendo opciones que brillan más, pero que son mucho más peligrosas. Claro, es fatiga de la inactividad. En un mundo donde tienes plataformas mostrando fluctuaciones cada segundo, sostener una empresa sólida que lateraliza durante meses resulta insoportable para la mayoría. Se aburren. Se aburren y terminan vendiendo posiciones de alta convicción solo por eso, para saltar activos más volátiles y asumir riesgos que no tienen ningún sentido. Y fíjate que ese autosabotaje por aburrimiento se vuelve letal cuando lo conectamos con nuestro segundo enemigo, el sistema. Porque esa necesidad compulsiva de acción empuja el capital directo a las trampas corporativas. Carson Block lo expone de manera brutal aquí. Sí, sus advertencias sobre los fraudes son fascinantes. ¿Verdad que sí? Él recuerda que el ecosistema de Wall Street está diseñado para proteger a la gerencia, no a la gente que invierte. Porque al final del día los auditores, los bancos de inversión, las firmas de análisis, todos cobran honorarios de las mismas empresas que evalúan. Es un conflicto de interés enorme, una vulnerabilidad sistémica innegable. Y Block advierte que la mejor defensa contra eso es evitar sectores que viven pura y exclusivamente de narrativas, como la biotecnología de moda, o huir de empresas con modelos de negocio incomprensibles. Como el desastre de Sinoforest que detalla el capítulo. Exacto. El caso de Sinoforest es clave. Inversores institucionales legendarios perdieron miles de millones ahí simplemente por ignorar una regla básica. Si la cadena de suministro o la estructura contable de una empresa es opaca a propósito, no es complejidad avanzada, es humo. Es puro humo financiero. Y bueno, hablando de humo, el capítulo también destroza la credibilidad de las proyecciones de Wall Street. Cita este estudio de David Dreman que demuestra que las estimaciones de consenso de los analistas fallan, y fallan por más de un 40% en promedio. Un margen de error gigantesco. Demasiado. Entonces, claro, con un error sistemático así, la pregunta es, ¿qué nos queda para filtrar el ruido y encontrar el valor real?
Y esto nos lleva directo a la ley de Sosnoff, Así es. que básicamente dice que el precio de una acción varía de forma inversamente proporcional al grosor de su archivo de investigación. Las mejores ideas siempre son las más simples. Es que piénsalo, si necesitas un reporte del tamaño de una enciclopedia para justificar una compra, estás metiendo decenas de variables inciertas para validar algo que a simple vista no se sostiene. Si el pronóstico base ya falla por un 40%, armar modelos de flujo de caja descontado a 10 años sobre eso es pura ficción matemática. Totalmente. Y aquí la simplicidad no es falta de rigor. Para nada. Es el mejor filtro contra el autoengaño de los analistas. Las verdaderas oportunidades para multiplicar el capital por 100 tienen premisas directas, ventajas competitivas claras y alto retorno sobre el capital. Yo estoy convencida de que esto es crucial para quienes nos escuchan hoy. Porque al final del día, la paciencia, mantener las cosas simples y pensar de forma independiente son escudos muchísimo más fuertes contra la pérdida de dinero que cualquier modelo financiero súper complejo. Sin duda. Un algoritmo cuantitativo no te va a salvar si no toleras el aburrimiento de mantener una buena posición o si confías ciegamente en reportes financiados por las propias empresas. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar este análisis, quiero dejar una idea provocativa, basada en los últimos párrafos de este capítulo 13. Tiene que ver con la protección contra la inflación. Siempre se asume que un refugio inflacionario requiere empresas pesadas en capital físico, como grandes mineras o petroleras, el ejemplo de Gold Oil Co. del libro. Ajá, el refugio tradicional de siempre. Exacto. Pero la evidencia histórica en este capítulo muestra que empresas con basísimos requerimientos de activos físicos, como el caso de Cis Candies, las superan ampliamente, simplemente porque no tienen que quemar efectivo constantemente reponiendo maquinaria cada vez más cara. Claro, es una ventaja tremenda en épocas inflacionarias. Así que dejamos esta pregunta en el aire. En un panorama económico que teme constantemente la devaluación de la moneda, ¿es posible que el verdadero búnker financiero no sea una bóveda llena de activos tangibles, sino una empresa que casi no posee ninguno? Concentremos nuestra atención en el capítulo 14 titulado En caso de la próxima Gran Depresión. Y bueno, al sumergirnos en este análisis profundo hoy, la misión es descubrir algo muy específico. Sí, descubrir cómo los colapsos del mercado, como el desastre financiero de 2008 o la severa década de 1930, no deben detener jamás la búsqueda de acciones de alto rendimiento. Exacto, porque la premisa clave aquí es que las malas épocas crean las mejores oportunidades para construir fortunas. Siempre y cuando se mantenga la calma cuando el resto del mundo, entra en pánico. Que suena fácil, pero es súper contraintuitivo. Totalmente. Construir esa riqueza requiere una mentalidad muy, muy específica frente a la catástrofe. Si revisamos la teoría de Marty Whitman sobre las recuperaciones del mercado, queda claro que a nivel macroeconómico, los mercados siempre regresan tras los colapsos. Claro, pasó en 1932, en el 74 y en 2008. Pero, y esta es la gran advertencia, no todas las empresas sobreviven para contarlo. Bueno, vamos a desglosar un poco esa naturaleza selectiva. Porque Whitman señala que hay acciones que simplemente nunca volverán a subir. Nunca. Esto ocurre si, digamos, una empresa estaba absurdamente sobrevalorada antes de la caída. O si sufre lo que él llama un deterioro permanente. Exactamente. Es decir, cuando el modelo de negocio básico de la compañía simplemente deja de ser viable a largo plazo y se rompe de forma irreparable. Y en esos casos, la acción se hundirá para siempre. Por eso el enfoque debe estar estrictamente en el valor real y subyacente de la empresa. No en la euforia temporal del mercado. Así es. Y para entender cómo se aplica esta mentalidad en la práctica, lo fascinante aquí es observar a los titanes que navegaron la peor crisis de todas. Aquí es donde se pone realmente interesante para quienes nos escuchan. El famoso economista John Maynard Keynes es un caso de estudio perfecto. Impresionante. Logró un rendimiento del 12% anual entre 1927 y 1946. En una época en la que el sistema financiero literal se caía a pedazos y el pesimismo era absoluto. Y él generaba ganancias consistentes. Pero lo verdaderamente radical del enfoque de Keynes no es solo el número, sino cómo lo logró. Sí, en medio de la Gran Depresión, cuando la mayoría intentaba adivinar el próximo desastre macroeconómico,
Él decidió hacer exactamente lo contrario, Su método consistía en concentrarse en tener muy pocas acciones pero que fueran negocios extremadamente sólidos. y aferrarse a ellas. Se aferraba a estas empresas con una paciencia inquebrantable, en las buenas y en las malas. Básicamente dejó de intentar predecir la economía general para enfocarse de lleno en el valor de sus activos. Y esa es la base de nuestro kit de supervivencia financiero, la mentalidad correcta. Pero claro, tener la mejor mentalidad es inútil si no hay oxígeno. Y en el mundo de las inversiones el oxígeno es el efectivo. Exacto. Las historias de Floyd Odlum y el operador David Feldman durante la oscura década de los 30 ilustran esto a la perfección. Ambos triunfaron por una razón muy simple. Tenían liquidez. El efectivo era el rey. Las grandes caídas del mercado son la oportunidad perfecta para comprar activos valiosos por unos pocos centavos, pero esa ventana de oportunidad se cierra rápidamente si no hay capital listo para actuar. Odiodum se convirtió en multimillonario comprando empresas arruinadas justamente porque tenía efectivo fresco cuando la sequía de capital ahogaba a los demás. Y siguiendo con la metáfora del kit de supervivencia, así como el efectivo es el oxígeno, la deuda es una fuga letal en ese tanque. Uy, sí. Hay una anécdota bastante ilustrativa sobre el joven Benjamin Graham. En 1930 ignoró el consejo del veterano John Dix, quien le advirtió que liquidara posiciones y pagara sus deudas antes de que las cosas empeoraran. Graham pensó que lo peor ya había pasado. Lamentablemente, el mercado tenía una definición muy diferente de lo que significaba tocar fondo. Y terminó perdiendo el 70% de su fondo de inversión. Es un ejemplo muy doloroso, pero demuestra por qué la estructura financiera es primordial. El apalancamiento, operar con dinero prestado, aniquila a los inversionistas durante el pánico. Porque elimina por completo la capacidad de esperar a que el mercado se recupere. Totalmente. Obliga a los inversionistas a vender en el peor momento posible para cubrir esas llamadas de margen y deudas. Transformando lo que podría haber sido una caída temporal en los precios en una pérdida de capital permanente. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien busca prepararse frente a un colapso inminente? Esa es la gran pregunta. La gran lección aplicable de este capítulo es que sobrevivir y prosperar en mercados bajistas exige seguir reglas innegociables. Evitar la deuda para no forzar ventas catastróficas. Conservar efectivo para aprovechar los precios de descuento. Y mantener la ecuanimidad necesaria para ignorar el ruido exterior al estilo de Keynes. Así es. Pero esto plantea una pregunta importante para reflexionar mucho más allá del texto de hoy. Si el mercado financiero colapsara mañana, o peor aún, si la próxima Gran Depresión no fuera impulsada por la falta de liquidez o el pánico humano tradicional, sino por algoritmos de alta frecuencia vendiendo activos en milisegundos, Uy, un escenario completamente distinto. cambiarían las reglas del juego. Queda la duda de si la paciencia inquebrantable de Graham y Keynes seguiría siendo la estrategia ganadora en un mundo dominado por la inteligencia artificial. Concluimos nuestro análisis con el capítulo 15 titulado 100 Baggers destilados, principios esenciales. Bien, vamos a desempacar esto porque nuestra misión en este análisis profundo es extraer los principios definitivos para encontrar esas acciones que multiplican su valor por 100. Y basándonos exclusivamente en este capítulo final, claro. Exacto. Se trata de pasar de la teoría a la práctica y ver qué tienen en común realmente estos grandes ganadores históricos. Yo estoy muy segura de que hay patrones muy claros. Los hay, totalmente. Y bueno, lo fascinante aquí es cómo la filosofía del gran inversionista Charles Sacre encapsula a la perfección todo este concepto. El de los 3 pilares, ¿verdad? Ese mismo. Él evalúa las empresas basándose en 3 pilares, pero deja clarísimo que hay un ingrediente absoluto, digamos, el más crítico de todos. Es la capacidad de la empresa para reinvertir su flujo de caja libre logrando tasas de rendimiento superiores de manera constante. O sea, para no sonar a clase de contabilidad aburrida, es básicamente el dinero en efectivo que le sobra al negocio. Sí, lo que sobra después de pagar los gastos y mantener las operaciones. Claro, y si una empresa puede tomar ese dinero extra y reinvertirlo internamente, no sé, al 15 o 20% año tras año, el efecto a largo plazo es una locura. Es imparable. Es la magia pura del interés compuesto operando al máximo. Y llevando la conversación hacia esa lista de principios esenciales. La primera regla es casi de actitud. Hay que salir a cazar elefantes. Nada de conformarse con ganancias pequeñas. ¿Cuál?
La analogía del texto me encanta. Hay que comenzar con bellotas para terminar con robles. Porque si alguien invierte en un roble inmenso, una empresa que ya domina el mundo entero, ese crecimiento de 100 veces simplemente no va a ocurrir. Ya no hay espacio en el mercado para crecer tanto. Es matemática básica. Exacto. Además, resalta mucho el valor de buscar empresas dirigidas por operadores propietarios. Esos líderes que tienen su propio capital fuerte en riesgo ahí mismo. Es que cuando un director general tiene su propia riqueza atada a las acciones, sus decisiones se alinean casi por arte de magia con los accionistas minoritarios. Totalmente. Ahora, si miramos la mecánica financiera, de cómo una simple bellota logra transformarse en ese roble gigante, todo se reduce a los motores gemelos. Una combinación bastante explosiva. Muy explosiva. Por un lado, tienes un crecimiento alto y constante en las ganancias, y por el otro, un múltiplo de valoración inicial bajo. O sea, compras cuando la acción está barata y ves cómo, con el paso del tiempo, el mercado decide pagar un precio mucho más alto por ese éxito. Pero a ver, un momento. Porque buscar solo acciones baratas con múltiplos bajos puede ser una trampa enorme. Hay muchas empresas cotizando a precios ínfimos porque están en decadencia, como un barco hundiéndose. ¿Cómo evitan caer en esas trampas de valor? Esa es la distinción crucial. Para que los motores realmente funcionen sin apagarse, es indispensable tener un foso económico. ¿Una ventaja competitiva? Exactamente, una ventaja duradera que protege el negocio como un castillo. Una marca invencible, patentes exclusivas o costos de cambio muy altos. Y para concentrarse en encontrar estas joyas, los grandes inversionistas aplican un filtro extremo. Ignoran por completo la macroeconomía. Ni el dólar ni la recesión. No les importa el dólar, ni lo que haga la Reserva Federal con las tasas de interés. Lo bloquean todo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque ignorar todo ese ruido macroeconómico suena fantástico en la teoría, pero requiere un nivel de paciencia casi de monje. Hablamos de resultados que toman entre 20 y 25 años. Es muchísimo tiempo. Sí, por eso es vital evitar el aburrimiento. Existe una necesidad humana de hacer algo constantemente, por lo que resulta imperativo silenciar el ruido ensordecedor de los medios financieros. Es en el fondo una batalla contra nuestra propia naturaleza. Y eso nos lleva a explorar el principio de ser un vendedor reacio. Un cambio de mentalidad radical. Así es, vender solo porque el precio subió o porque la acción no se mueve en un par de años es un error monumental. Únicamente se debe vender si la tesis original fracasó. O si hubo un error de análisis. Exacto. Y por último, el principio número 9 reconoce algo con mucha humildad. La suerte siempre ayuda. El azar juega un papel innegable en estos rendimientos extraordinarios. Nadie tiene una bola de cristal en los mercados. Nadie. Y todo esto nos deja una reflexión final muy provocativa para quienes escuchan. Si los mejores inversionistas del mundo logran sus fortunas ignorando las noticias diarias y aceptando el factor del azar, ¿cuánta energía mental se desperdicia al revisar las cotizaciones en la pantalla día tras día en lugar de simplemente esperar? Muchísima energía desperdiciada, sin duda. La inactividad en los mercados no es pereza, es toda una estrategia. No se olvide de dar like, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse el siguiente análisis. Y esto fue un episodio más en La Mente del Mercado. Gracias por escuchar. Sigan cuestionando, sigan aprendiendo y sobre todo, sigan decodificando.